Vamos a ver entonces ahora, en este caso, cómo representar en el plano complejo ciertos conjuntos. ¿Ok? Supónganse el primer caso, donde nosotros tenemos que hay que representar todo Z perteneciente a los complejos que cumpla esta condición, ¿no? Que el módulo del número nos quede igual que 2. Acá la idea es tratar de entender lo siguiente. Piensen ustedes que si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un número complejo cualquiera, supongamos en este caso, yo estoy marcando acá la típica caracterización del complejo como A más B por I. ¿Sí? El módulo de ese número es la distancia que nosotros tenemos desde la punta del vector, digamos, hasta el origen. Esa sería, digamos, la idea. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hablamos del módulo de Z, esto nos va a quedar cada componente al cuadrado, sumadas, y luego aplicadas raíz cuadrada. Esa sería la definición. Si nosotros estamos pensando en una distancia que sea fija, supongamos que el caso genérico, ¿no? Estamos hablando en particular. Yo quiero pedir la condición de que el módulo de Z sea un determinado valor que vamos a llamar R. ¿Sí? Yo quiero averiguar qué puntos, como pasa en este caso, ¿no? Que me piden los puntos que tengan módulo igual a tal punto. Bueno, en este caso, ¿cuál es la idea entonces? Me están pidiendo qué puntos tienen distancia al cero que vale R. ¿Sí? Si yo reemplazo la fórmula, piensen en esto como si fuera un sistema de ecuaciones, ¿no? Donde hay dos fórmulas que valen lo mismo y eso me posibilita poder igualarlas y poder ver cuánto es el resultado en cuestión, ¿no? Es una forma, digamos, de sacarlo. Entonces, al igualarlo, ¿qué es lo que vamos a tener? La raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado me va a quedar ese valor R. Si yo quisiera emprolijar un poco la ecuación para tener algo un poquito más trabajable y ver qué es lo que ocurre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elevo al cuadrado a ambos lados, ¿sí? Entonces elevo al cuadrado a ambos lados y lo que voy a tener es A al cuadrado más B al cuadrado, que esto es igual a R al cuadrado. Esto, para que ustedes tengan una idea, lo importante es que ustedes empiecen a ver los patrones, a veces no explícitos, que tienen este tipo de figuras al momento de la resolución. Siempre que ustedes vean esta fórmula, tiene que ver con una circunferencia. Porque ¿qué es lo que estamos diciendo? Básicamente, la circunferencia es un cuerpo que se define como que todos los puntos de ese cuerpo están a la misma distancia del centro. Y en este caso, el centro, si tuviéramos que armar una circunferencia de este estilo, el centro es el 0 por default, ¿sí? O sea, justamente por el hecho de no tener, digamos, relación con lo que vemos, y todos los puntos que estén en la circunferencia van a estar a la misma distancia del 0. Por lo tanto, siempre que a nosotros nos digan módulo de Z, módulo, recuerden siempre, pensamos al número complejo como un vector y lo interpretamos como tal. Por lo tanto, ¿sí? de pensar este número como el módulo de Z es igual a 2, la interpretación que tenemos que hacer es justamente esto: una circunferencia con centro en 0, 0, que es digamos, el origen de coordenadas, o 0, 0 o 0 más 0i, que es indistinto, no hay problema. Y radio, si en este caso el radio es, como vemos acá, 2, porque es justamente el módulo que nosotros vemos, ¿ok? Entonces, vamos a verlo cómo lo ubicamos en el plano. Fíjense que acá estamos en el plano, vamos a ubicarlo más o menos a un nivel. No tenemos que ser muy generosos con la escala porque acá la idea es tratar de graficar varios conjuntos, ¿ok? Vamos a ir viendo si a lo mejor la idea es empezar a hacer uno por uno o ver qué es lo que ocurre. Para esto les diría, lo mejor es trabajar con algún programa graficador, o si no, si uno lo hace, bueno, tratar de hacerlo con hoja milimetrada o con hoja inclusive cuadriculada, porque son, digamos, de los mejores para poder ver este tipo de temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que dijimos nosotros? Una circunferencia de centro 0, 0 y radio 2.
Entonces en ese caso la dibujamos. Todos los vectores que estén en esta circunferencia, tienen que pensarlo de esta forma, todos los vectores que estén en esta circunferencia, su norma, es decir, su distancia al cero, va a ser 2, que es la definición de un círculo, ¿ok? Así que nada, ténganlo en cuenta para verlo de esta forma, y lo mencionamos así, como módulo de z es igual a 2, ¿sí? Y esto ocurre siempre que tengamos un conjunto de este estilo. Supónganse que ahora vemos un caso similar, que decimos el B, por ejemplo, donde acá vamos a tener todo z perteneciente a los complejos, pero ahora el módulo de z tiene que ser menor o igual a 2, ¿sí? Esto, básicamente, la fórmula es muy similar a lo que vimos acá. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a los números complejos que estén acá adentro? Que cumplan, ¿no? Bueno, lo que le pedimos que cumplan es que, si vamos al módulo, estamos diciendo la parte imaginaria y la parte real al cuadrado, ambas en raíz cuadrada. Esto tiene que ser menor o igual a 2. Por lo tanto, esto elevando al cuadrado a los dos lados de la ecuación, supongamos que elevamos esto y elevamos esto, vamos a tener circunferencias que es un conjunto de infinitas circunferencias, todas hasta un radio de 2. Es decir, esto tiene que ver el menor. Vamos a ver, acá se desprenden dos desigualdades a la vez. Por un lado, a al cuadrado más b al cuadrado, que es menor que 2 al cuadrado, que es una opción. Y por la otra, a al cuadrado más b al cuadrado, que es igual a 2. Esta es la que vimos en el caso anterior, ¿sí? Que es la circunferencia, es el borde de la circunferencia. Y esto es el interior de la circunferencia, ¿sí? Esto incluye a todos los campos o todos los vectores cuya distancia al centro es menor que 2, y por lo tanto es de esa circunferencia, que hasta ahora en el caso anterior solamente era la línea que habíamos dibujado. Ahora esto va a incluir toda la parte interior también. Entonces, por ejemplo, si hacemos el dibujo, yo lo voy a dibujar con otro color para que se entienda. Supongamos que lo dibujamos con un rojo, ¿sí? Toda esta parte interior a la circunferencia va a ser efectivamente, bueno, una parte, digamos, de el conjunto. La otra parte incluye la misma circunferencia que hemos visto acá en azul, ¿sí? Acá lo voy a marcar el borde en rojo, lo voy a pasar un poquito por arriba para que digamos que se entienda que este es el conjunto, ¿no? Entonces, este conjunto en rojo es módulo de z menor o igual a 2. Y esa sería, digamos, la moraleja que hay en este caso, ¿ok? Veamos, por ejemplo, otros casos un poco más interesantes, ¿no? Supongamos que tenemos el caso C, donde acá vamos a tener z que pertenece a los complejos con la siguiente condición: módulo de z menos 1 más i, que en este caso esto es igual a 2. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, la idea acá es tratar de entender qué es lo que está haciendo la cuenta en cuestión para darle un significado preciso a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que dijimos que todo número complejo nos va a quedar como a más bi. Por lo tanto, cuando vamos desarrollando esto por partes, ¿no? En vez de usar z usamos a más bi. Acá tenemos menos 1 más i. A todo esto le aplicamos módulo y esto nos queda igual a 2. Lo primero que hacemos en la resta, juntamos la parte real con la parte compleja de cada parte, ¿no? O sea, vamos a tener a menos 1 para la parte real, más b más 1 por i para la parte imaginaria, ¿sí? Fíjense que acá sumamos real con real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, y el módulo de todo esto nos queda igual a 2. Hecho esto, módulo de un número complejo básicamente es elevar al cuadrado las dos componentes por separado. Eso sí, no tomen en cuenta el i, porque acá estamos hablando solamente de las componentes, no del número en sí. Y esto nos va a quedar como a menos 1 al cuadrado más b más 1 al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada, que esto es igual a 2. Y como hacemos siempre acá, para sacarnos, digamos, el problema de la raíz cuadrada, elevamos al cuadrado ambos lados de la igualdad para tener una expresión un poquito más
esbelta, más amable. Y en este caso, cuadrado con la raíz se cancela y vamos a tener que esto nos queda como a menos 1 al cuadrado más b más 1 al cuadrado, que esto es igual a 2 al cuadrado. Si ustedes se fijan, esto tiene bastante similitud con lo que vimos antes en el caso de una circunferencia, y de hecho es una circunferencia. Pero tiene una particularidad: su centro justamente no está en el 0, porque acá hicimos una cuenta adicional. ¿Cuál fue la cuenta adicional que hicimos? Si ustedes se fijan, esto se puede escribir también como a menos 1 al cuadrado, y acá tenemos más b menos 1 al cuadrado. Es decir, en este caso, estas cuentas que estamos viendo acá nos indican el centro de la circunferencia, ¿sí? O sea, circunferencia con centro, en este caso, en 1 para la parte real, y en la parte imaginaria tenemos menos i, ¿sí? Que es el menos 1 que ustedes están viendo acá. Y esa sería la interpretación. Toda circunferencia, la forma genérica que tiene es la siguiente. En el caso de geometría, si es que ustedes lo han visto, si no, no importa, lo pueden ver ahora. Si es que lo han visto en otras materias, y si no, no se preocupen, lo pueden ver ahora tranquilamente. Esto tenemos x menos x0. x0 es la coordenada en x del centro de la circunferencia al cuadrado, más y menos y0, idem, misma coordenada en y para la circunferencia, y esto nos queda como radio al cuadrado. Esta es la fórmula más genérica de cualquier circunferencia en un plano genérico XY que ustedes puedan concebir. ¿Y cuál es la idea? Básicamente nosotros, si nos ubicamos en este plano, por ejemplo, hagamos lo siguiente. Yo estoy hablando de un ejemplo para que se entienda bien la idea. Nosotros tenemos el centro, que en este caso tenemos este que es el x0 y 0. Ubicamos el centro y vamos a dibujar, lo mejor es hacerlo con un compás, pero bueno, vamos a arreglarlo con lo que tenemos. Acá la idea es más que nada el concepto. Entonces el centro lo podemos pensar como un vector, que de hecho es vector que estamos viendo nosotros hasta acá. Este sería el x0 y 0. Y lo que vamos a hacer después es hacer la resta. Cada punto de la circunferencia es un vector en sí mismo que nace del 0. ¿Sí? Obviamente ese es el concepto. Pero ¿qué es lo importante? La distancia entre el centro y las partes de la circunferencia siempre es constante, que es esa resta que nosotros vamos haciendo entre vectores. ¿Ok? Es esa resta que es la que nosotros estamos viendo acá en cada caso. Entonces, justamente esa resta es la que ustedes ven acá en las cuentas. ¿Ok? Básicamente lo que ustedes están tomando es el módulo de esa resta. Y están indicando que el módulo de esa resta tiene que tener una distancia o una parte que sea siempre la misma, que sea común. Ok, esa sería la idea. ¿Está? Entonces, si vamos a dibujar, como hicimos en el caso anterior, un plano para ubicar este conjunto, la idea acá sería la siguiente. Vamos a tener, para que se entienda esto, ¿sí? En forma de módulo es más sencillo, porque nosotros tenemos z menos, y el número que tenemos acá, como dijimos que el centro es el 1 menos 1, si hacemos menos y sacamos la distributiva de ese menos que vamos a ampliar, esto nos va a quedar como menos 1, ¿sí? Perdón, más 1 menos i, módulo igual a 2. O sea, es una circunferencia con centro en tal punto, ¿sí? En el 1 menos 1, y radio igual a 2. ¿Ok? Si lo tenemos que dibujar, tenemos que recurrir a eso. Fíjense en este caso, ¿no? Vamos a tener el centro, lo vamos a ubicar acá en un verde, ¿sí? El 1 menos 1, que es este punto, ¿sí? Acá vamos a tener el 1 menos i, que sería el centro, y para dibujar la circunferencia nos movemos, ¿sí? 2 unidades para arriba, 2 unidades a la derecha, 2 unidades a la izquierda y 2 hacia abajo. Y con eso dibujamos el conjunto en cuestión. ¿Está bien? Así que esta parte que está acá en verde es justamente módulo de z menos, y acá ponemos 1 menos i, que es el centro, ¿sí? Igual a 2. ¿Ok? De la misma forma, si nosotros queríamos ubicar las partes internas de la circunferencia verde,
supongamos que las pintamos en un rayado así en el 45, por ejemplo. Este rayado a 45, vamos a hacerlo a la vieja escuela, ¿no? Con los colores. Esto nos va a quedar, la parte es exactamente lo mismo que pasó en el conjunto anterior. Es la parte interna de la circunferencia, que es la que estamos tomando nosotros en este caso con el borde también. Entonces vamos a tener en este caso módulo de z menos 1 menos i, todo esto menor o igual que 2. Y de la misma forma, imagínense lo siguiente, imagínense que vamos a hacer un ejercicio como si fuera el de carpintería. Imagínense que esta hoja es una tabla de madera. Si yo saco esta porción, lo que me queda es todo el resto de la hoja y sería como el complemento. Es como una pieza rompecabezas. Imagínense un rompecabezas hecho de dos piezas donde yo tengo un encastre y tengo el resto de la pieza ya lista. Entonces en este caso, esa pieza ya lista me da la posibilidad, ¿sí?, de, digamos, decir, bueno, si lo que está dentro de la circunferencia es menor o igual que 2, todo lo que esté por fuera, ¿sí?, que vamos a marcar muy a grosso modo, ya les digo, porque no tengo pinceles ni nada para pintar, así que vamos a pintar con rayas bastante largas. Todo esto que esté por fuera de la circunferencia es algo que son distancias que son mayores al borde de la circunferencia, que es la que está en verde. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los puntos que pertenezcan a ese espacio, su distancia al 1 menos i, que es el centro de la circunferencia, va a ser más grande que 2. Y se plantea de esa forma, ¿no? En este caso, toda la parte de este plano pintado en negro, imagínense que está pintado en negro, nos va a quedar como z menos 1 menos i, y esto lo vamos a tener como mayor que 2. Si fuera mayor o igual, también tendría que incluir por defecto el borde o la circunferencia frontera. Vamos a ver otros casos. Por ejemplo, supónganse que hagamos el caso F, donde nosotros vamos a tener z perteneciente a los complejos con la siguiente cuenta, ¿no? La parte real, ¿sí?, más la parte imaginaria, que en este caso da 1. Bueno, ¿qué es lo que conviene hacer acá? Como siempre que distingamos entre la parte real y la parte imaginaria, conviene separar al número en sus dos componentes individuales por separado, ¿sí?, y tratar de analizarlas y ver qué es lo que nos puede generar. Entonces, por ejemplo, siempre recuerden que el número complejo tenemos dos partes: la parte real, que en general se le pone A, y la parte imaginaria, que se le pone B. Entonces esto, vamos a tener la parte real y esto que sería la parte imaginaria, y pensémoslo como una ecuación, ¿sí? Pensemos a ver si podemos de alguna forma despejarlo como ecuación. Entonces vamos a tener A más B es igual a 1. Observen lo siguiente: al hablar de la parte real e imaginaria no estamos tomando la unidad imaginaria i. ¿Por qué? Porque la parte real e imaginaria simplemente es qué número acompaña a cada componente, ¿sí? Es decir, si yo acá no estoy sumando, digamos, la parte con i, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay que hacer una distinción muy precisa para no, digamos, confundir, digamos, con las cuentas, ¿ok? Que hacer o tener algún error conceptual al momento de trasladar esto a los resultados reales. ¿Qué es lo que se puede hacer acá? Por ejemplo, como opción, despejar esto como función de una de las variables en función de la otra. Entonces yo, en este caso, supongamos que elijo despejar b en función de a. Resto a de ambos lados de la igualdad. Sí, entonces a con a se va. Y acá esto nos va a quedar como b es igual a menos a más 1. Pensémoslo como función y cómo quedaría en el plano. En este caso, acá en el plano, por ejemplo, vamos a ubicar los puntos. Y acá lo mismo, ¿no? Tiene que ser algo más o menos aproximado, ¿sí?, para que se entienda la idea, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros habíamos dicho que esto nos quedaba como b es igual a menos a más 1.
Hemos dicho que el eje real era el que tenía el valor de A y el eje imaginario el que tenía el valor de B. ¿Sí? Entonces en este caso, menos A más 1 quiere decir que vamos a obtener ordenar el origen acá, la raíz está en 1 y esto es una recta, con lo cual unimos los dos puntos de la recta y este conjunto, solamente la recta, es efectivamente el conjunto de puntos que satisface esa condición. Solamente. ¿Sí? Fíjense que después aparece otro conjunto muy similar, que en este caso es el G, que dice lo siguiente, ¿no? El conjunto G, donde tenemos Z perteneciente a los complejos, que acá lo que nos queda es la parte real más la parte imaginaria, que esto queda como mayor que 1. Fíjense que es muy parecido de hecho a lo que vimos nosotros hasta ahora. Fíjense acá, vamos a tener A más B es mayor que 1, despejando, B es mayor que menos A más 1. ¿Esto qué quiere decir? Que en el plano, ¿sí?, va a ser solamente una sección. Supongamos que nosotros pintamos o seleccionamos la parte del plano que corresponde. En este caso, lo que vamos a tener solamente es la parte que está por encima de la recta, sin considerar la recta borde. Por eso, digamos, para distinguir a la recta borde, si bien son la misma recta, la estamos pintando con línea punteada, porque es una forma de indicar que no vamos a considerar, sí, esto por las dudas, no vamos a considerar frontera porque no está incluida específicamente. Entonces este es el conjunto, vamos a tener B mayor que menos A más 1. Está bien, esa sería la idea. Y de hecho esto mismo también se traslada a partes como la H, que es la que vamos a ver a continuación.